detectado, porque hay métodos más sensibles de análisis químico y biológico que nos permiten detectarlos e investigar sus efectos. Y sobre todo, está causando cada vez más preocupación el efecto negativo que un grupo de ellos tiene sobre los sistemas endocrinos de los seres vivos. Ahí les muestro una realidad. Esa agua, eso que ustedes ven ahí, es un trasvase de 4 metros cúbicos por segundo que pasa de la ciudad de Puebla al río Nejapa, que es el que pasa cerca de donde yo vivo, pasa por mi ciudad, Izúcar de Matamoros. Con ellos se riegan el Valle Atlisco y Izúcar. Miren lo que viene ahí. Son aguas muy contaminadas y con un gran aporte de contaminantes, microcontaminantes orgánicos, que son los que se incorporan, y la causa principal de esta contaminación en el río que tengo cerca. ¿Cuáles son algunos de ellos? Bueno, los fármacos, por ejemplo, el etilenilestradiol. ¿Qué efecto toxicológico tiene? La feminización de peces. Y si no hay peces machos, pues no hay reproducción. En los productos de cuidado personal, como el que puede usar esa bella dama que puse al principio, hay mucha fragancia. El galaxolide es una de las sustancias que está presente en ellos y puede ser un inhibidor de los transportadores de resistencia a otros xenobióticos. Los compuestos perfluorados, posiblemente carcinogénicos. Los tensioactivos que están en los detergentes, como los octil y nonilfenoles, que también conllevan un efecto perjudicial a la biota acuática, porque conducen también a la feminización de peces, también como el bifenol A, tan distribuido en la naturaleza por la producción de plástico. Los pesticidas polares, las drogas de abuso, los retardantes de llamas, que hoy están en prácticamente todo el mobiliario que nos rodea y que tiene un impacto negativo, por ejemplo, en la reproducción de crustáceos. Todo esto está avalado en la literatura seria. Las nanopartículas, que posiblemente ocasionen estrés oxidativo en las células, y hay que añadir a esto los microplásticos, que hasta aparecen ya en la placenta humana. Aquí tenemos algunos. Todos estos los he detectado yo aquí en el río Nejapa, los he detectado en Tlaxcala, los he detectado en Puebla, en el Atoyac, en el Zahuapa, en el río Nejapa. Y aquí tienen algunos. Ahí tienen, por ejemplo, el metildihidrojamonato, que es una fragancia que se utiliza mucho, pero que al mismo tiempo se utiliza en formulaciones de plaguicidas. El galaxolide, la cafeína, el parsol en bloqueadores solares, que no solo se utiliza en bloqueadores solares, sino además en determinados pesticidas que se utilizan en el campo, como es un bloqueador solar, pues para evitar la rápida fotodisociación de estos pesticidas en el ambiente. Por supuesto, los antibióticos, los antiinflamatorios. Yo a veces de broma, ¿dónde están? En todas partes en México. Ahí tienen algunos ejemplos. A nivel de ppb, microgramos por litro. Miren qué distribución. Lo mismo en la Ciudad de México, que en Michoacán, que en los canales del agua residual en el Valle de Mezquital, en el río Atoyac, en el río Nejapa. Yo a veces con los alumnos bromeo y les digo que estamos como el agua del Nejapa es como el mezcal, ¿no? Que para todo mal, pues el mezcal, pues aquí también el Nejapa tiene que hacer un examen y necesita mantenerse despierto, un traguito del agua del río Nejapa, que tiene mucha cafeína. Te duele la espalda, unas fricciones con agua del río Nejapa, que tiene mucho naproxeno. Claro, todo lo demás que tiene te va a matar, pero bueno, hay que buscar remedio a las distintas cosas. Entonces, tenemos una amplísima
distribución de estos componentes en todo el medio ambiente de México y no se le presta aún la debida atención. Ese es, por decir así, lo que yo quiero lograr hoy, que ustedes empiecen a pensar en esto. Por ejemplo, hablando ya de mi lugar de residencia, miren, concentraciones reales determinadas por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa, 2,4-D, un herbicida organoclorado, de los menos malos de los organoclorados, menos malo que el DDT, pero malo al fin porque tiene cloro. Miren la concentración en el Atoyac, casi 0.1 ppm. Hay una muestra del río Zahuapan, que yo siempre hablo de ella, que tomé una vez, que casi parecía un estándar de plaguicida. Podía yo envasar esa agua y vendérsela a los laboratorios como un estándar para los análisis. Triclosan, alquilfenoles, por supuesto el coprostanol. ¿Por qué? Porque consumimos colesterol, lo hidrogenamos y sale el coprostanol con el olor que ya ustedes conocen. Bifenol A, hay de todo, diclofenaco, el último de la lista. Y todos estos compuestos son complicados. Lo más triste es que ya los he detectado en el agua subterránea. Y eso que nada más pude analizar unos 5 o 6 pozos por problemas logísticos cuando hice esta campaña de muestreo. Pero miren, alquilfenoles en un pozo en Champusco, que está aquí como a unos 15, 20 kilómetros de Izúcar, 13.37 microgramos por litro. Esos son los productos finales de la degradación de los detergentes no iónicos a la base de alquilfenoles etoxilados. Y así, miren las concentraciones, y esto es agua subterránea que debía estar libre de estos compuestos. Si hablamos de la ciudad de Puebla, miren, esta es la atmósfera, esto es el aire, este es el particulado atmosférico, y estas son muestras reales estudiadas en estos 4 puntos de muestreo que hay ahí, donde ven, lógicamente, lo que vamos a encontrar en el particulado atmosférico son las cosas más volátiles, pero miren al galaxolide y miren al metil de hidrojarmonato en nanogramos por metros cúbicos, miren las concentraciones que tienen. Tienen concentraciones altas. No debimos estar respirando esto. Hoy la clase no es, la conferencia no es de por qué, cómo se formaron, sino nada más estoy señalando su presencia y vamos a ver algo de sus efectos. Si hablamos de suelo, veo que hay gente aquí de especialidades agrícolas. Miren, esto es agua de riego. Canales de riego en la región de Atlisco y Zúcar, comparado con los valores obtenidos de agua de riego en España. Miren la diferencia. Miren la diferencia en el triclosan. El triclosan es un desinfectante. Miren, prácticamente estamos hablando de 5 órdenes de magnitud. Los alquilfenoles, increíble. 10⁴. Y el suelo, miren, estos son unos suelos de Colombia. Fíjense, la diferencia contra la concentración de estos mismos tipos, esto en gramos por hectárea, de un pool, de una suma de microcontaminantes orgánicos. Casi 3 veces más. En agua de tipo similar, o sea, esto es un efluente de planta de tratamiento, esto es un río y esto es otro río. Estos son aguas de riego, supuestamente del río Nejapa, y estos son con efluentes de plantas de tratamiento. O sea, de aquí pasan a la cadena trófica, entran por las plantas, le causan daño a las plantas,
a los ciclos metabólicos de las plantas, las afectan, pero pasan ahí también al ganado doméstico y de ahí pasan a nosotros. Pero como estoy hablando de un tecnológico que está en la zona maya, que por cierto a mí me encanta visitar la zona maya porque es una cosa maravillosa, pues tengo que hablar también un poco de estos microcontaminantes en el agua de mar. No puedo dejar de hablar de eso. Y estas son algunas determinaciones hechas en una bahía hermosa, pristina, que debía estar más pristina todavía en el norte de Colombia. Está ubicada aquí, en el norte de Colombia. Y entonces, estratégicamente, aquí esta bahía es bella, hay cocodrilos, hay muchas aves, flamenco, un lugar bello. Y entonces establecimos, esto era la antigua desembocadura del río. El hombre hace tantas cosas que la desembocadura nueva del río fue a parar a otro lugar. Esto tiene que ver con lo que después les voy a comentar. Y fuimos tomando muestras en distintas partes. Esto que se ve aquí son asentamientos humanos en la costa. Aquí no hay, puesto que esto es selva tipo mangle, con cocodrilos y todo. Aquí no viven personas, pero aquí sí. Bien, ahora vamos a ver qué detectamos. Miren, microcontaminantes orgánicos en el agua. Esto debe ser un lugar virgen. De esto se está publicando un artículo, puesto que estamos reportando los niveles base de estos microcontaminantes en esta bahía. Hay de todo, pero fíjense que algunos de ellos alcanzan concentraciones elevadas en nanogramos por litro, llegando casi al nivel de microgramos por litro, como por ejemplo el metildihidroamonato en la antigua desembocadura. Si comparamos con otros lugares del mundo, porque se supone que era un lugar pristino, vemos que sus concentraciones son muy parecidas a otros puntos que están ubicados, por ejemplo, en la costa de Nueva York, en lugares que están más poblados, en la costa del Mediterráneo. Ahí está en la isla de Lesbos, en Grecia, en mar Cantábrico. Y entonces fíjense cómo pues son prácticamente comparables los niveles, por ejemplo, de cafeína, aunque la cafeína tiene cierta lógica. Pero miren las concentraciones de galaxolide, de alquilfenoles comparables con estos puntos, que son puntos poblados. Entonces, están casi en el mismo orden de magnitud. Y cuando hacemos una gráfica, miren qué interesante, de densidad de concentración, fíjense cómo aquí la antigua desembocadura del río, esto es coprostanol en sedimento. ¿Qué nos indica esto? Que en este sedimento la presencia de coprostanol es por todo el arrastre que traía que es un río grande, un río de mucho caudal, que pasa por varias ciudades y lógicamente arrastra una cierta carga fecal de todas las ciudades por las que atraviesa, y entonces uno ve perfectamente esta distribución. Pero miren qué interesante. Los alquilfenoles, que son bastante hidrosolubles, miren dónde están los puntos de alta concentración. Justo donde están las regiones pobladas. ¿Qué quiere decir? Que estas poblaciones de aquí, que no tienen drenaje ni tratamiento, están afectando a esta bahía
que, como les digo, es un bello lugar y que debía estar prácticamente en niveles de indetección con respecto a estos microcontaminantes orgánicos. Entonces, ustedes están en la zona maya hay que cuidarla mucho, hay que estudiar estos problemas también ahí para ver cómo está afectando la presión urbana a el agua en la zona maya. Hay muchos problemas que atender, puesto que sabemos que hay muchas intenciones de tirar agua al Carso. Ustedes están en una zona cárcica y hay muchas empresas, algunas de ellas porcinas, que se sospecha o hay pruebas ya de que contaminan los cenotes. ¿Quiere decir esto que tenemos que cruzarnos de brazos? No. La contaminación hay que atacarla justo donde se produce. Y aquí es donde interviene. Hay cosas que no tienen remedio ya. Hay cosas que hay que atacar. Además, ninguna tecnología de tratamiento debe ser desdeñada. Las ciudades necesitan plantas compactas, plantas grandes, porque es muy difícil tratar por vías naturales, por lo que se llaman los sistemas basados en la naturaleza, eliminar, usar poca área. Son más extensivos. Lo que sí son mucho más resilientes y a la larga más económicos. Y entonces, aquí les voy a mostrar algunos sistemas experimentales que yo he tenido aquí en la planta de tratamiento. Son humedales híbridos, donde combino humedales verticales, el agua se tira por arriba, se infiltra, se purifica, las plantas y los microorganismos hacen su tarea, y por último pasan por un humedal horizontal y después salen ya se incorporan a la salida de la planta de tratamiento. Aquí están más o menos los experimentos. Aquí este es mi esquema general de trabajo. Se filtra, se salpica con surrogado, siempre sustancias deuteradas, para evaluar recobrado y poder saber cuánto estamos recobrando de lo que realmente hay en el ambiente. Se hace extracción en fase sólida. El particulado se extrae por sonicación, se juntan, se hace una limpieza, que es el clean up, se evapora, se conserva hasta el momento de la inyección y después se inyecta con estándares internos en el cromatógrafo de gases acoplado al espectrómetro de masa y se analizan los resultados. Entonces, ¿qué les muestro? La eficiencia del tratamiento terciario de la planta de tratamiento de Izúcar de Matamoros en este sistema híbrido. Ahí están en las distintas etapas. Como ustedes ven, hay prácticamente una disminución de 2-3 órdenes de magnitud en la cafeína, el galaxolide, el naproxeno, que es el más recalcitrante, los alquilfenoles y el coprostanol. Fíjense la disminución. Lo que nos disminuye las concentraciones de las partes por billón prácticamente a partes por trillón. Y el coprostanol de las partes por millón a las partes por trillón. Una disminución bastante grande de su concentración. Si hablamos, y esta agua sale cumpliendo la norma mexicana para agua de uso urbano, una turbidez menor de 10, una DBO si acaso de 5, 10 y sin olor. ¿Y por qué sale sin olor? Miren, estos son algunos compuestos volátiles. El ácido bencilacético, los cresoles, el alfa-terpineol, el vinil-guayacol y sobre todo el indol, que da el olor característico que ustedes conocen de las aguas fecales. Miren, por eso es que se va el olor, porque miren las concentraciones hasta dónde bajan.
quiere decir que hay mucho trabajo por hacer para, utilizando los sistemas basados en la naturaleza, descentralizar lo más posible el tratamiento, de manera que la gente aprenda que si yo uso el agua, tengo que usarla, la voy a ensuciar a fuerza, por lo menos la limpie aceptablemente y le entregue a la naturaleza o a alguien que está aguas abajo algo más bonito y algo mejor. Esto permite pensar en soluciones de aprovechar todos los espacios posibles. Eso es un humedal en Tirana, en Albania. Un pedacito, bueno, pues ahí se pone un humedal, que limpia lo de 10, 15 casas. Sí, 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 por supuesto. No es la solución para los 8.000 y tantos millones de personas, pero al menos un grupo de personas aquí disminuye mucho su carga contaminante en el agua que utiliza. Y algo que últimamente estoy insistiendo mucho. El otro día veo algo que me envían. Y generalmente ustedes saben que envían mucho de palabras un poco bonitas, pero muy altisonantes, ¿no? Pero este me motivó, porque hablaba de que el arte se hizo para apreciar la belleza y que últimamente impera, está muy difundida la vulgaridad. Hay a veces manifestaciones artísticas que son de verdad cosas que uno ni se imagina. Y el arte se hizo para la belleza. Y quieren que sepan una cosa, la tecnología también. Tenemos que hacer cosas que no solo sean útiles, sino que además sean bellas, que nos motiven a vivir, a ser mejores. La belleza ayuda a vivir. Hablo de la belleza verdadera, ¿eh? Esa que radica, como dice la canción, en el alma, pero que se motiva por las cosas hermosas que uno puede hacer y que ve en la naturaleza y en el mundo. Esto que está ahí es nada más y nada menos que un humedal eh, de tratamiento artificial o construido, como queramos llamarle, un sistema basado en la naturaleza, en este barrio de la ciudad de Oslo, capital de Noruega. Ahora, díganme si eso no es algo bello. Hay olores, el agua está siendo tratada en medio de un parque, de una ciudad, y es un lugar hermoso. Participo en la actualidad en un proyecto con una colega muy versada en esto, del INECOL en Veracruz, que está precisamente en la cuestión esta de los humedales urbanos. Y es una cosa que vale la pena. Algún día veremos. Recuerdo que visité por allá por Veracruz, ya no fue por la zona de ustedes, un humedal que se está rescatando, que por cierto estuvo muy simpático porque mando a un colega a muestrear y da la casualidad que se habían soltado, porque ya el agua estaba apta para recibirlo, 4 cocodrilos. Y que está él tomando la muestra y que el cocodrilo, que no tenía ninguna gana de hacerle nada, sale así en el agua y él lo ve. Yo le digo, mira, qué bien. Hay que saber convivir con las cosas y saber convivir con seguridad. Entonces, yo también visité ese lugar y era un lugar hermoso. Hay muchas cosas bellas en este México que tenemos que querer cada vez más y cuidarlo más. Entonces, yo aquí termino mi conferencia para dar tiempo a que reflexionen, que piensen y que me hagan preguntas. Y por supuesto, hay muchos temas que me gustaría hablarles. Ustedes no se imaginan, yo pudiera estar aquí con ustedes casi toda la jornada del aniversario. Me gustaría hablar. Pero bueno, no es necesario. Otra, este cuento se ha acabado.
esto termino la presentación. Estoy dispuesto a escuchar sus preguntas. Bueno, le agradecemos, doctor, la ponencia que acaba de dictar, y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos 19 minutos para preguntas y respuestas. Ajá. Hay una mano levantada por ahí. A ver, maestro Carlos. Yo como siempre, doctor, felicidades. Lo espectacular, lo tuyo siempre es lo profundo de lo que puedes impartir en una conferencia y lo explicativo que puede ser algunas cosas que tú dices. Pero yo conozco, por ejemplo, y aquí estamos en una zona agrícola y desde luego, y en una zona donde hay mucha agua y esta escuela en particular trata de educar a los jóvenes en los contaminantes. Y tratamos, porque no es un asunto sencillo de no ocupar muchas sustancias químicas para nuestras siembras. Y efectivamente hay algunas soluciones que se pueden emplear. Pero a mí me gustaría que platicaras muy brevemente, doctor, con la experiencia esta que tuviste del humedal que pusiste en una escuela para unos baños y que, bueno, era un ejercicio pequeño ahí, pero bastante interesante porque se pudo poner en un proyecto en una institución para poder limpiar estas aguas de estos baños. Porque sabes que esas son las cosas que creo que hay que compartir con los jóvenes que nos están escuchando, porque a partir de tu experiencia se pueden crear por acá, ¿no? Sí, fíjate que fue una experiencia muy bonita, funcionó muchos años el humedal hasta que ya se jubiló la persona que tenía en el instituto. Él fue el Instituto Tecnológico de Tehuacán y funcionó bien. Pero ya que estás en una zona agrícola, miren, es inevitable usar el agua residual para riego. Es más, hay directivas de la OMS que establecen perfectamente que el agua se puede usar con distintos grados de tratamiento en distintos cultivos. Lo que no se puede dejar de tratar, porque la escasez de agua es tal. Yo daba una conferencia recientemente sobre los límites planetarios del agua. Hay mucho que hacer. Y eso significa saber cuánta agua de verdad yo puedo usar sin afectar al ambiente. Por ejemplo, es racional que yo establezca aquí un cultivo de aguacate que lleva tanta agua de riego, soporta mi ecosistema, soporta esto. No vaya a ser que yo ahora me haga de dinero, porque es muy rentable el aguacate. 2, 3 años, y al cabo de los 3 años me tenga que ir porque ya agoté el agua y eché a perder el suelo. Entonces hay que pensar en cuánta agua de verdad podemos usar. Es un crimen usar agua limpia para arrastrar excreta. El hombre tiene que cambiar de mentalidad. Miren, hay mucho enojo. Hay mucho enojo. Yo tengo contacto con muchas organizaciones de campesinos. No tanto, no es que esté dedicado a eso, pero tengo contacto con ellos. Aquí en Puebla pasan cosas. El otro día le tomaron las instalaciones aquí en una zona de Puebla a Bonafón y se las van a quedar, no se las van a devolver. Le pedían cuentas a la Conagua de cuántas concesiones no fueron transparentes. Entonces hay familias que gastan más que un municipio, empresas que sacan una cantidad. Entonces eso es justificable. El agua es un derecho humano. Entonces hay que cuidarla mucho, hay que saber cómo la usamos, para bien de todos, no de unos cuantos. Entonces la gente está muy enojada, ¿eh? Entonces creo que algo no ha funcionado bien en el sistema y que tenemos que pensar en formas distintas de enfrentarnos a la propiedad de lo que nos va a garantizar la subsistencia como humanidad. Hay aquí empresas que se preocupan más, la de Puebla, en cobrarle a una viejita que no tiene con qué pagar
ir a cerrarle el agua que tratar el agua que no la tratan. Y entonces el agua de Puebla viene súper sucia porque no hay tratamiento. Ah, es privada. ¿A quién se le ocurre privatizar el servicio del agua? Entonces, hay muchas cosas que hay que atender, que yo espero que ustedes atiendan, pero en la agricultura, el paso de estos microcontaminantes al suelo, a los cultivos y de ahí a nosotros, por el uso de aguas residuales para regar, que se va a seguir usando, y no es una práctica que tenga que acabarse porque hay que preservar la que tenemos más limpia para el agua potable. Entonces hay que usarla racionalmente y no regar, por ejemplo, por inundación. Yo les puedo decir, aquí en Izúcar, en la zona cañera, de entre un 40 y un 60% del agua se desperdicia. Puede regar con la mitad, usándola bien. Es más, le ocasiona menos estrés hídrico a los cultivos, porque entonces me toca mi agua, ahí estás, inunda, tú ves los achololes es el agua que sobra, corriendo y corriendo y corriendo, y después no te toca agua hasta un mes. Cuando viene a ver, el cultivo tiene estrés hídrico. Entonces, hay muchas cosas en las cuales pensar y que ustedes tienen el deber de pensarlo. Yo no voy a decirle que es a la generación de ustedes nada más la que les toca, aunque ya estoy viejito, todavía hay viejito para rato, pero sí, ustedes van a tener mucha más responsabilidad que yo y además van a sufrir más las consecuencias. Entonces, por eso es importante que ustedes ganen y les despierte el bichito. Ven acá. ¿Por qué la NOM 001, que por cierto, después de 25 años que se empieza a actualizar, no contempla estos contaminantes orgánicos si ya los europeos y los norteamericanos los están considerando? ¿Que nosotros somos menos que ellos o qué es lo que pasa? También no merecemos un mejor medio ambiente. Tenemos que trabajar y luchar para eso. Entonces, yo creo, Carlos, que efectivamente hay mucho que trabajar. Yo digo que este país necesita, aquí yo no sé cómo hablan de desempleo cuando hay tantas cosas que hacer, tanto joven, tanto ingeniero agrónomo, ingeniero ambiental que hay que contratar. Tenemos que tal vez volver un poco a lo local. He estado reflexionando un poco en esto. A lo mejor tenemos que ir pensando más en la solución local para enfrentar los problemas. Esa es la reflexión sobre el comentario que hizo el maestro Carlos. ¿Hay más preguntas? Aquí estoy. Está García Trujillo. Sí, buenas tardes. Primero que nada, felicidades, una plática muy interesante y que nos hace reflexionar sobre la problemática del agua y ahora sí que darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo. En lo personal pienso que el agua va a ser lo que fue el petróleo. Cuando se descubrió que los pleitos por el agua se van a intensificar y que tenemos que cuidarla. Y mi pregunta va es respecto a si existe alguna forma de limpieza para los millones de litros que salen contaminados de las ciudades. ¿Hay alguna forma de limpiar estos residuos de medicamentos, de contaminantes, etcétera? Sí los hay. La verdad que tengo que decir, por ejemplo, yo tengo una hija que vive en Suiza, ahí al lado del lago Ginebra. Son millones y millones de personas. Y el agua del lago se puede hasta tomar. Entonces, ¿qué pasa? Tratan el agua con eficiencia antes de soltarla al ambiente. Entonces quiere decir que sí hay medios. O sea, las plantas de tratamiento sí funcionan, hay que aprender a respetarlas. Hay que aprender
a conservarlas, a operarlas, a darle el recurso que realmente necesitan para que operen bien, darle su mantenimiento. Pero muchas veces, por ejemplo, yo visité en el 2019 una planta de tratamiento en Hidalgo para 180 litros por segundo, capaz de tratar 360. La planta costó como más de 420 millones de pesos. ¿Y saben qué? Ni una gota de agua tratada, porque a nadie se le ocurrió hacer la conducción, la tubería del agua residual a la planta, porque además está sobrediseñado. Hay un montón de plantas. Vamos a hacer plantas para decir que cumplimos. Mucho cemento, mucha concesión, dinero para las compañías constructoras. Entonces, como en todo, lo primero que tenemos que vencer es la corrupción. Pero sí hay manera de tratar el agua de las grandes ciudades. Hay manera. Y lo fundamental también va en el uso racional que le demos a los químicos, a los fármacos. Miren, hay un peligro grande, que es la cuestión de los microorganismos resistentes a los antibióticos, los MRA, como se denominan. Están por ahí. ¿Por qué? Porque vertemos tanto antibióticos que empiezan estos organismos, estos patógenos, a hacerse resistentes y que estén en el agua y que pasen a nosotros. Hoy no les puse nada del coronavirus, pero el coronavirus es un nuevo reto para el tratamiento de las aguas. ¿Y qué se ha visto? Que se desinfecta bien, se elimina. Aunque hay unos trabajos de unos chinos que en un hospital, después de un tratamiento que arrojó ausencia, a donde va esa agua, de pronto hay presencia. Quiere decir que hay que ser muy vigilante de todas las posibles corrientes de agua residual que puedan transportar tanto microcontaminantes orgánicos como contaminantes inorgánicos, a los cuales no hice referencia hoy, como patógenos. Muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta interesante. Por supuesto que sí, sí hay manera de hacerlo. Creo que había alguien más con otra pregunta por ahí. ¿No hay más nadie? ¿Otra pregunta? Bueno, en virtud de que no hay otra pregunta más, le agradecemos, doctor Enrique Navarro Frometa, por la conferencia que acaba de dictar, y le cedo la palabra al maestro Carlos Tiburcio Martínez para que haga la despedida de su persona, y por medio de correo electrónico se le hará llegar su reconocimiento que dice: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de la Zona Maya, otorga el presente reconocimiento al doctor Enrique Navarro Frometa por su invaluable apoyo al haber dictado la ponencia Los microcontaminantes orgánicos y la importancia de su estudio en el marco de los festejos del 45 aniversario de este instituto. Ejido Juan Sarabia, Quintana Roo, 1 de octubre de 2021. Firma Carlos Tiburcio Martínez, director. Muchas gracias, doctor. Adelante, maestro Carlos. Muchas gracias. Agradezco al doctor Enrique Navarro Frometa su conferencia. Muchas gracias, doctor, por dejarnos la espinita de las problemáticas de contaminación. Aquí hay muchos jóvenes que te están escuchando, muchos maestros. Nosotros definitivamente nos vamos por el área forestal y el área agrícola. Entonces, bueno, pues tenemos mucho que ver en esa rama, ¿no? Muchas gracias por compartir tu experiencia. Sé que tienes muchos proyectos en muchas partes del mundo y del país, y sé que estás trabajando con un grupo de personas. Espero que cuando la pandemia esté ya
pues, más controlada, puedas visitarnos y estar aquí presente conmigo. Yo te agradezco mucho, te mando un fraternal abrazo y bueno, espero que nos veamos pronto. Yo lo que quiero es que se haga realidad. Estoy puestísimo para irlos a visitar. Muchas gracias, doctor. Así será. Seguramente así será. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Bueno, pues agradecemos a todos su presencia en esta conferencia y los invitamos a la conferencia del 4 de octubre a las 10 de la mañana con el título Sistemas Agroforestales y la Calidad del Suelo, que será impartida por el doctor Héctor Estrada Medina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias a todos, que tengan bonita tarde.